Allí en Santa Bárbara del Zulia hay un testimonio tremendo de una mujer. Me sorprendió mucho porque Dios hace grandes cosas. Duró un día, pastor, un día y una noche muerta, y Dios la resucita. Un día y una noche muerta, y Dios la resucita. Después de un grave accidente automovilístico, 2 familiares de ella mueren, unos quedan heridos, y ella la pasaron para la morgue, y duró un día y una noche muerta. Pero sus familiares creyeron en Jesús y comenzaron a clamar, a orar, a clamar a Dios. Y como Dios oye la oración del justo, Dios oye la oración de todo aquel que lo invocare. Dios oye la oración de todo aquel que de su desesperación, en su angustia, clama a Dios. Dios le responde. Entonces Dios respondió a la voz del clamor de un pueblo, y esta mujer resucita, Ana, de etnia Wayuu, raza Wayuu, y Dios la resucitó, y es un milagro tremendo allá en Santa Bárbara del Zulia, porque lo que Dios hace siempre sale a la luz, impacta. Dios siempre vive impactando las vidas, y de esto quiero hablar esta noche. El libro de Lucas, capítulo 19, alabado sea Dios. Libro de Lucas, capítulo 19. Dios es bueno, diga Dios es bueno. Alabado sea el Señor. Y vamos a leer desde el versículo 29. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aconteció que llegando cerca de Betfage y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diga 2 de sus discípulos, diciendo: y a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallarás un pollino atado, diga pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo están desatando, le responderán así: porque el Señor lo necesita. Repita conmigo: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como Jesús les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatan al pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Repita conmigo: porque el Señor lo necesita. Padre, te damos gracias por esta palabra. Te pedimos, Señor, que añada ciencia, sabiduría, revelación e interpretación de tu palabra. Habla nuestras vidas, Señor. Habla nuestras vidas, Señor. Dar una palabra de vida, una palabra de revelación, una palabra que impacte nuestro corazón. En el nombre poderoso de Jesús. Repita conmigo, iglesia: yo creo, Señor, que tu palabra es espíritu. Y como ella es espíritu, al ser hablada, ella toma su naturaleza, que es espíritu, y es dirigida al corazón y al espíritu de quien la escucha, para redarguir, para libertar, para sanar, para restaurar, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, dale un fuerte aplauso a Jesús, al nombre de Cristo. Puede sentarse, iglesia. Y el título de este mensaje, de este tema, es el siguiente: desata tu pollino. Dile al que está al lado tuyo: desata tu pollino. La Biblia siempre nos habla de cosas locas, de momentos extraños, de cosas raras. Siempre que usted lee la Biblia, usted se va a encontrar con escenas extrañas, momentos locos, momentos raros, donde suceden cosas fuera de lo natural, fuera del razonamiento del hombre. Por ejemplo,
cuando Pedro caminó sobre las aguas. Eso es algo que no es normal. Eso es algo que está fuera de lo común. Porque no hay hombre que pueda caminar sobre las aguas. Pero dice la Biblia que Pedro un día caminó sobre las aguas cuando su maestro, su Señor Jesús le dio la palabra, ven. Él caminó sobre las aguas. En la Biblia te encuentras cosas extrañas, tales como que Jesús multiplicó 2 panes y 2 peces para alimentar a más de 20,000 personas. Esto es algo que está fuera de lo normal, fuera del razonamiento lógico de los hombres. Otra cosa como abrir el mar en 2, como lo hizo Moisés. Golpear el río Jordán con el manto del profeta Elías, dice que se abre en 2, el Jordán retrocede. Milagros impresionantes como la resurrección de Lázaro, la resurrección de la hija de aquel centurión. Cosas tremendas como la cura que le hizo el Señor a aquellos ciegos en el camino. Como Bartimeo cuando recibió la vista. Cosas extrañas se encuentra usted en la Biblia. Y una de esas cosas extrañas es esta orden que Jesús le da a sus 2 discípulos. Se acercaba el día de la crucifixión. Estaba cerca el momento donde nuestro Señor Jesucristo tenía que entregar su vida en una cruz. No había, hermano, otra forma de morir sino una cruz. Pero antes de llegar a aquel momento glorioso de la cruz, el Señor Jesucristo le da una orden a sus 2 discípulos. Envía a 2 discípulos y les dice: ustedes se van a encontrar un pollino. Un pollino es un hijo de asno. Cuando se lo encuentre allí, desátenlo. Si el dueño le pregunta para dónde llevan eso, ustedes le van a decir: el Señor lo necesita. Diga: el Señor lo necesita. Es impresionante que como Jesús los envía, tal cual Jesús los envía, tal cual Jesús le da la directriz, tal cual Jesús le da las ordenanzas a estos 2 discípulos, registra la Biblia que ellos llegan a aquel lugar y ciertamente hay un pollino amarrado. Esto es impresionante porque esto nos da a entender una cosa: que Jesús conoce todas las cosas. Jesús conoce tu corazón, Jesús conoce tu futuro, Jesús conoce toda tu vida y todo lo que Él ha planificado para ti. Y dice la Escritura que aquellos 2 discípulos desatan el pollino. Y cuando le pregunta: ¿qué están haciendo ustedes? ¿Por qué desatan al pollino? Ellos le respondieron: porque el Señor lo necesita. Y en esto quiero hacer un énfasis. Jesús hace las cosas no por al azar, hace las cosas al azar. No es que Jesús tire una piedra y cayó allá y ya. No. Todo lo que Jesús hace, todo lo que el Señor Jesucristo hace, tiene propósito. Diga: propósito. Y todo propósito en Dios nos lleva a Jesús. Todo propósito que Dios tiene para con los hombres siempre nos van a llevar a Jesús. Y esta noche en este lugar, esto tiene propósito. Esta actividad evangelística tiene propósito. Y el propósito de esta actividad es llevarte a Jesús. Yo quiero que usted empiece a abrir sus oídos espirituales. Quiero que abras tus ojos y entienda lo que estoy hablando. Cada uno de nosotros en nuestras vidas tenemos un pollino que desatar. Siempre en cada uno de nosotros, amigo que está aquí esta noche, hay un pollino que desatar. Y quiero ilustrar este pollino, quiero ilustrar este hijo de asno, este pollino, como aquellas áreas en nuestras vidas en las cuales están atadas los celos, la ira, el mal carácter, el adulterio, la mentira, el engaño, la idolatría,
el amor a cosas que no nos hacen bien, los vicios, borracheras, drogas, fornicaciones, brujerías, espiritismos y cosas de estas. Puedo ilustrar este pollino como cada área en nuestra vida que necesitan ser desatadas. Por eso en esta noche, como Jesús hizo con aquellos dos discípulos y los envió a desatar aquel pollino, así que Jesús hizo en esta noche y envió a la iglesia a este lugar para desatarlo a usted con una palabra de vida, con una palabra profética, con una palabra de liberación. Jesús ha entrado a este lugar para desatar tu vida, para traer en tu vida una liberación que pueda ser desatado en aquellas áreas donde siempre le fallas al Señor. Alabado sea Dios, adorado sea Jesús, alabado sea Dios. Adorado sea Jesús. Siempre habrá una área en tu vida en la cual necesitas ser desatado, necesitas ser liberado. Quizás una traición que hasta el día de hoy no la has podido superar. Quizás necesitas ser desatado de una herida que te causaron hace años atrás y hasta el día de hoy no has podido superarlo. Quizás necesitas ser desatado, desatada de un abuso que te hicieron cuando niña, cuando niño, y hasta el día de hoy no has podido superar eso. Quizás necesitas ser desatado, desatada de una enfermedad en esta noche. Pero siempre hay algo en tu vida. Siempre va a haber algo en nuestras vidas donde necesitamos ser desatados por Jesús. Yo recuerdo que hace años atrás, así como Jesús envió a dos discípulos a desatar aquel pollino, yo recuerdo que hace años atrás, hace muchos años, 15 años más o menos, Jesús envió hombres y mujeres a desatarme con una palabra. Yo estaba tan atado, incluso peor que atado, más atado que este pollino. Estaba atado espiritualmente por las drogas, por la delincuencia, por la vida mala que llevé en el espiritismo y en todas estas cosas que a Dios no le agradaba. Pero Dios siempre tiene a discípulos que Él envía para desatarnos. Nos desata con una palabra de liberación, nos desatan con una palabra de bendición. Cuando tú le dices a alguien Dios te bendiga, o Dios te guarde, o Dios te libere, eso es una palabra de liberación que tú le estás lanzando para desatarlo. Cuando tú le dices a alguien, algún día tú vas a ser predicador, algún día tú vas a ser evangelista, tú vas a ser profeta de Dios, tú vas a ser pastor, tú vas a ser cristiano. Cuando tú le sueltas esa palabra a alguien, tú lo estás desatando como hicieron los discípulos. Cuando tú le dices a alguien, ya tú no vas a ser borracho, sino que vas a ser un gran predicador, tú lo estás desatando. Cuando tú le dices a alguien, tu familia va a ser libre del pleito y de la contienda, tú lo estás desatando. Cuando tú le dices a alguien, Dios te va a bendecir y te va a prosperar, tú lo estás desatando, porque tus palabras tienen poder. Alabado sea Dios, porque tu palabra tiene poder. Y yo recuerdo, Carla, que hace 15 años atrás yo era uno de los peores delincuentes de mi barrio, en Los Teques, Pan de Azúcar, calle 24 de Julio. Estaba como el pollino atado por las drogas. Estaba como aquel pollino atado por los vicios, atado por la delincuencia. Estaba buscado, me querían matar. Problema con 5 bandas rivales. Estaba perdido, totalmente perdido. Mi vida estaba hundida en las drogas. Yo consumía droga a las 24 horas del día. Estaba atado. Pero siempre había una anciana llamada Marcelina de Párica. Esta anciana, cada vez que me veía, me soltaba una palabra de vida. Cada vez que esta anciana me veía, me decía, Dios te va a usar. Cada vez que esta anciana me veía, me soltaba una palabra de liberación.
De repente esta palabra comenzó a desatarme, como Jesús mandó a estos discípulos a desatar aquel pollino. Aquellas palabras comenzaron a desatarme tanto que comencé a ver a los evangélicos, aquellos que para mí no existían, aquellos que nunca había visto. Incluso la iglesia que está en mi barrio, yo nunca la había visto hasta aquellos días que aquella mujer comenzó a desatarme con sus palabras. Comencé a ver el templo, conocí al pastor, comencé a ver los hermanos cuando bajaban del culto. Algo estaba pasando dentro de mí y yo no lo sabía. Lo que pasa es que Dios estaba desatando el pollino. Dile al que está al lado tuyo: es tiempo de que desates al pollino y lo dejes correr libre. Ya no viva más atado a ese pollino. Y cuando hablo de ese pollino, te estoy hablando de la falta de perdón. La falta de perdón, la amargura, la ira, el enojo, los pecados, el adulterio, la mentira, el engaño. Estos son pollinos espirituales que necesitan ser desatados por Dios. Yo recuerdo que un día, una madrugada, venían de una vigilia. Aquella anciana, Marcelina de Párica, venían de una vigilia. Recuerdo que yo había disparado a un muchacho en un callejón. Lo dejé gravemente herido. Y saliendo de aquel callejón con el arma en la mano, aquella anciana venía frente a mí, guapa y apoyada en Dios. Venía hacia mí, yo con un arma en la mano, y ella venía hacia mí. Y con autoridad me dice: joven, arrepiéntete, porque del cielo se ha decretado un ultimátum contra ti y contra los tuyos. Arrepiéntete, porque Jesucristo te quiere usar con poder. Aquellas palabras, Medaldo, me dejaron pegado contra la pared. Yo tenía un revólver calibre 38 en mis manos. Y aquella anciana, con solo hablarme con autoridad espiritual, me pegó contra la pared. ¿Sabe qué fue lo que hice después? Salí corriendo. Salí corriendo. Hoy puedo entender que era la autoridad de Dios sobre Marcelina de Párica. La autoridad del Dios vivo de aquella mujer. Que aquella mujer era una anciana de oración, una anciana de Dios. Y cuando yo entregué mi vida a Cristo, a los días que entregué mi vida a Cristo, aquella anciana glorificó a Dios de una manera especial. ¿Sabe por qué? Porque ella fue uno de esos discípulos que Dios envió para desatar mi vida. Alabado sea Dios. Cada uno de nosotros necesitamos ser desatados en algún área de nuestras vidas. Cada uno de nosotros necesita ser desatado por Dios. Hay áreas en nuestras vidas, amigo, vecino, que son problemas espirituales. De repente la amargura que hay en la casa, los pleitos, las contiendas. Porque hay hogares que parecen que vivieran la segunda y la cuarta, la tercera y la quinta guerra mundial. Ahí necesita ser desatado algo. Por eso en esta noche, hoy te invitamos a que desates tu pollino, a que permitas que Jesús entre en tu vida, a que permitas que Jesús entre a tu corazón y desate lo que tenga que desatar de tu vida y te ate a Él, te ate a su reino, te ate a la vida eterna, como está escrito: todo lo que se ate en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que se desatare en la tierra será desatado en el cielo. Y donde dos personas o tres personas se pongan de acuerdo en una cosa, ahí Jesús lo cumplirá. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Tú necesitas que Jesús desate tu vida. Hay áreas en tu vida que tú lo sabes, solo tú lo sabes. Necesitas ser desatada por Dios. Yo te voy a pedir que en esta noche te pongas sobre tus pies. Un milagro quiere hacer Dios en tu vida en esta noche. Como aquellos discípulos, así estamos aquí esta noche.